Yo me llamo Mar Sabadell, soy presidenta de la Asociación Red Madre Valladolid y Uri es voluntaria de atención directa de la Asociación Red Madre Valladolid. Yo os voy a hablar un poco de lo que es Red Madre en general y ella va a tratar de explicaros la atención que hace a las mamás, que es ella la que hace directamente. Y nosotros de 40 días por la vida, Juan Presa y Luis Beña. Y bueno, Juan va a hablar un poco sobre 40 días por la vida internacional. Él está en la organización que tiene la visión internacional y yo más particularmente de 40 días por la vida Valladolid. Entonces, bueno, empiezo diciendo que Valladolid, 40 días por la vida llega a Valladolid en el año 2021 para montar, digamos, yo tengo conocimiento de 40 días por la vida a través de Radio María y en la iniciativa de hacer algo por los no nacidos decidí contactar con Estados Unidos. De allí me derivaron a Madrid y nos explicaron un poco qué es esta batalla espiritual por la vida, ¿no? Contacté con Juan Presa, que ya nos conocíamos, y Juan, bueno, como es un gran ingeniero informático a la hora de hacer bases de datos y programación, pues decidió voluntariamente aportar a 40 días por la vida España pues una nueva plataforma. A raíz de ahí, pues 40 días por la vida internacional vio el buen trabajo de Juan y entonces lo contrató para trabajar para 40 días por la vida internacional. Entonces, me gustaría que, llegados a este punto, pues Juan nos pudiera hacer una visión, creo, una visión más general y más profunda de la que yo os puedo dar, ¿no? Bueno, la historia de 40 días la voy a intentar resumir. Nació en 2004 en una localidad de Texas, Estados Unidos, que se llama Bryan College. Es un sitio universitario, es una ciudad universitaria. Y allí pues hay un grupo bastante fiel de católicos. Y esta comunidad católica pues se enteró de que iban a poner un centro de Planned Parenthood, que es la multinacional abortista que tiene la mayoría de centros de aborto en Estados Unidos, y hicieron una campaña para que no se pusiera. Entonces hacían una campaña tradicional, ¿no? de manifestarse y una campaña humana, digamos, ¿no? Y se instaló Planned Parenthood allí en Texas y empezaron a subir el nivel de abortos de esa zona, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que no estaban realmente no estaban enfocando el tema de una manera espiritual y quedaron a rezar un día los cabecillas de la campaña, y de ese rato de oración, que estuvieron una hora o una hora y media, a todos les suscitó el concepto de 40 días, un concepto que está en la Biblia en muchos lugares, como un proceso de conversión y de salvación. Y entonces pues montaron la primera campaña de 40 días, que consistía en rezar delante de un abortorio durante 40 días. En aquella primera campaña además eran 24 horas, incluidas noches y días. Aquella campaña tuvo mucho éxito, bajó el número de abortos, pero al siguiente, estaban muy cansados al terminar la campaña porque habían visitado cerca de 40.000, entre muchos voluntarios, 40.000 hogares, explicando el problema, etc. Y al año siguiente no hicieron la campaña, pero de repente de otras ciudades de Estados Unidos que se habían enterado de lo que había pasado, les empezaron a pedir que les dijesen cómo hacer esa campaña porque les parecía una idea fantástica y tal. Entonces empezó a extenderse por varias ciudades de Estados Unidos. Al pasar de los años se fue extendiendo más y más y más hasta que llegó a una cantidad muy importante. El 2007 fue la primera campaña realmente en varias campañas de Estados Unidos, en varias ciudades. Y a partir de 2007, no me acuerdo en qué año exactamente, saltó a Inglaterra. Allí se hizo la primera campaña internacional y desde entonces no ha hecho más que crecer. Actualmente
somos 65, estamos 64, 65 países, varía un poco entre campaña y campaña. Hay más de 1000 y pico ciudades apuntadas y, bueno, se hace un recuento así un poco a bulto de 1 millón más o menos de voluntarios. Ahí tenéis las cifras. Esta es la web iberoamericana. 25.353 vidas salvadas hasta hoy. Suele variar de semana en semana. 161 centros de aborto cerrados y 268 renuncias de trabajadores del aborto. Entre ellas, una muy famosa que es Abby Johnson, que luego se hizo una película que se llama Unplanned, que se ha proyectado en bastantes campañas en España. En España, yo no sé si vas a hablar tú de España, en España somos ya 30 ciudades, esta es la primera campaña que somos 30, empezamos en 2021 con 3 o 4 y ya somos 30 ciudades. La última ciudad ha sido Santa Cruz de Tenerife, que todavía no la veréis aquí están todas. En la web española están todas, pero Santa Cruz falta porque la tienen que aprobar y la están aprobando en el equipo internacional. Quiero decir que 40 días nació de la frustración, porque se dieron cuenta en Texas que las campañas humanas, o sea, tú puedes hablar mucho del aborto, argumentar, porque es muy fácil, o sea, los argumentos de la vida son muy básicos y muy de sentido común. Pero realmente es una batalla espiritual y por eso los argumentos muchas veces no bastan. Es necesario la fuerza del Espíritu Santo y la fuerza del Señor para que esas almas y esas personas puedan llegar a una conversión y puedan ver la luz, ¿no? Muchas veces el pecado pues te ciega y no puedes verlo, y si además hay una cultura pro muerte en toda la sociedad, pues eso es cada vez más difícil. Bueno, creo que he resumido más o menos lo que es 40 días. La campaña de 40 días consiste en una vigilia continua de oración y ayuno, una labor también digamos, de testimonio y de promoción de una cultura de la vida. Y prácticamente es eso lo que es. Son 3 pilares. Creo que están aquí. Oración y ayuno, vigilia continua y alcance comunitario, ¿no? Esos son los tres principales puntos de la campaña. Y bueno, yo creo que paso ya a Luis para que... Si me pones la de... Pues ¿cómo se hacen las campañas? Como bien ha dicho Juan, son tres pilares, ¿no? Ayuno, oración, ayuno y testimonio. Entonces, bueno, yo centrándome un poco en la campaña de Valladolid para ver un poco cómo se gestionan, vamos a ver un poco primero el abortorio en Valladolid, que es muy curioso, está ubicado en la calle San José. Ya solo el nombre es que llama la atención, ¿no? Y es una calle, si avanzas con la primera, por favor, es una calle, pues bueno, que tenemos, bueno, la estación de autobuses, que sabemos todo el tráfico de gente que va y que viene, tenemos un juzgado contencioso, recreativos de apuestas, club de alterne y abortorio. Vamos, que en una calle podemos encontrar todas las diferentes tentaciones que nos podemos encontrar en este mundo en el día a día, ¿no? Como bien ha dicho Juan, pues se trata de una vigilia pacífica, hay un devocionario que es común a todas las ciudades, es común internacionalmente, todos rezamos lo mismo, por turnos de 1 hora, con sentido común. Si son las 12, pues rezamos el Ángelus. Si es las 3, la Divina Misericordia. Después, a continuación, se reza el Rosario con las meditaciones de San Juan Pablo II, Manem Vitae, y cada día tiene una intención de los 40. Después está la campaña de 365, que se trata de implementar por no solo dar la batalla 40 días, sino darla a los 365 días del año. Oficialmente hay 2 campañas, una que coincide con la Cuaresma y otra que coincide con otra batalla que hay, es
el famoso Halloween que está cogiendo tanto auge, ¿no? Una fecha muy señalada que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y desde que Valladolid, los frutos de la campaña en Valladolid, pues a día de hoy llevamos 8 rescates, es decir, 8 madres que han decidido cruzar la acera. Nosotros nos colocamos enfrente con unos carteles visibles que dicen, son 3 carteles en la campaña: no estás sola, podamos ayudarte, rezamos por ti y por tu bebé y rezamos por el fin del aborto. Se reza aunque el abortorio esté cerrado, que eso también sorprende, ¿no? Nos da igual, esto es una batalla espiritual, como bien ha dicho Juan. Entonces, da igual que el abortorio esté cerrado, se sigue rezando, ¿no? Y claro, estos rescates, pues, como decía Sean Carney, que es la persona que le inspiró el Espíritu Santo y llevó a cabo todo lo que es 40 días por la vida, pues si no estamos ahí fuera, esto no va a suceder. Si nos metemos en nuestra casa a rezar porque estamos a favor del aborto, pero tengo una visión de que no, yo rezo desde mi casa, pues no vamos a poder ayudar a estas madres. Al final, 40 días por la vida quiere ser lo que pretendemos ser o tratamos con la gracia del Señor, pues es ser un punto de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la realidad del aborto. Yo personalmente he podido estar incluso en la acera de enfrente. Esto no se trata tampoco de una batalla de buenos y malos. Son nuestros hermanos están equivocados y nosotros lo que queremos ser es ser luz, ¿no? Ser luz para que ellos se puedan acercar a la luz y cambiar de opinión y decir un sí a la vida. Y bueno, y cada vez que se dice, cada vez que hay ese paso, nosotros en Valladolid, pues gracias a Dios contamos con voluntarios dentro de la campaña que están en Red Madre. Ellas tienen la experiencia de cómo lidiar con estos asuntos, de cómo apoyar a estas madres en estas situaciones y cómo asegurarnos, ¿no? Bueno, cómo ofrecerlas a ellas para que después puedan hacer un sí definitivo a la vida y continuar con la gestación de su bebé y continuar, bueno, pues como... Sí, criar, sí, digamos, sacar el bebé adelante, que siempre que sucede, pues es un subidón. Porque claro, tú cuando estás allí con un cartel, pues sobre todo las primeras veces, ¿no, Juan? A mí por lo menos la primera vez que te pones un cartel, que yo nunca he sido por un cartel, te pones enfrente de un abortorio en un cartel, esto funcionará, ¿no? Tienes esa duda, ¿no? Pero de repente cuando ves que una madre cruza y decide, yo quiero que me ayudes, yo no quiero abortar. O hay testimonios, bueno, hay diferentes testimonios de cada uno con su situación, pero al final, bueno, pues esta batalla espiritual, las madres necesitan ese punto de luz para decir, oye, hay otras alternativas al aborto, ¿no? Trata de decir, hay otras alternativas. Y yo creo que con esto ya doy el paso a Red Madre para que pueda... ¿Quieres comentar que pide 40 días por la vida es la Virgen? Ah, bueno, sí. En las campañas, digamos, la Virgen de Guadalupe es la patrona del movimiento Provida, porque es una virgen que está embarazada, está en estado, de hecho lleva una cinta, por eso muchas veces se dice estar en cinta. La cinta en el lenguaje indio, no quiero decir qué cultura, pero en el indio significaba que estaba embarazada, ¿no? Es que tiene un mensaje muy bonito. Si podéis profundizar sobre la Virgen de Guadalupe, detrás de la imagen tiene una historia impresionante, la verdad. Y ella pues siempre está con nosotros, lógicamente. Tenemos ¿cómo lo definirías? Lo que tenemos lo que nos ponemos, como un estandarte. Un estandarte de la Virgen de Guadalupe que nos acompaña, lógicamente, y por supuesto también San José. O sea, es que estamos ahí muy protegidos. De hecho, yo creo que Valladolid, dentro de las campañas, bueno, pues todas son buenas, todas las alternativas son buenas. Pero sí que es cierto que en Valladolid, pues el Señor nos ha dejado ver más frutos, por lo menos ver, porque hay frutos que quizás no vemos. Quizás hay una madre que llega, ve ese cartel, solo el mensaje de no estás sola, podemos ayudarte, o rezamos por ti y por tu bebé, a lo mejor la hace cambiar. Sí, hay veces que no se ven los frutos, pero las estadísticas, esta campaña, de las cosas buenas que tiene es que está muy bien organizada. Y las cifras que se manejan, básicamente, llegan hasta un 75% de reducción de las citas para abortar. O sea, 75% de gente que tiene cita para abortar y no aborta. Obviamente ese es un máximo, depende de las campañas y de los abortorios, pero
digamos que ese es el máximo que se ha medido, y en otras habrá pues un 50, un 30, un 20, pues lo que sea, ¿no? Pero que se reducen los abortos es un hecho. Por lo tanto, pues es una campaña que funciona. Mucha gente piensa que es que de qué sirve, bueno, ya aparte de los que piensan que es acosar, eso ya es otro tema, hay gente que dice que, bueno, que para qué vamos a estar ahí en una acera con un cartel, ¿no? Pues es que las cifras que se dan son auténticas Y los frutos son y estos. los frutos son estos. En fin, pues quizá nos pueden parecer pocos, ¿no? Porque es verdad que hay muchos abortos. En Valladolid pues hay 30 30 a la semana en Valladolid. Entonces, bueno, pues de 30 a la semana, algún mes pues son 29. Pues es que ese niño o esa niña va a tener su propia familia, va a tener su prole, que van a tener a su vez hijos, entonces es una historia generacional de salvación, ¿no?, de esa vida, y pues claro, tiene el valor absoluto de una vida. No tiene... Nos gustaría que fueran dos en lugar de una, pero pues nos merece la pena desde luego estar allí por esa vida salvada. Bueno, yo creo que vamos a pasar a que Red Madre pueda decir un poco cómo después ata y cómo atiende. Mar, creo que Puri, tenéis una. Tenemos otros. La asociación Red Madre se creó después de que la Junta de Castilla y León en las Cortes aprobara en el año 2008 una ley de ayuda a la mujer embarazada. Fue una iniciativa particular que hubo 40.000 personas que firmaron y se aprobó esa ley de ayuda a la mujer embarazada, con lo cual ahí nació Red Madre en Valladolid y en toda España. En este momento, en Red Madre Valladolid, Red Madre está en 47 provincias españolas. Hasta este momento, desde el año 2008, hemos atendido a 75.000 madres y sus bebés, muchos más bebés porque, como os podéis imaginar, ha habido partos gemelares y en algún caso de trillizos, con lo cual son más de 75.000 niños. En Valladolid, desde que está Red Madre en el año 2008, aproximadamente hemos atendido a unos 5.000 mamás. En este momento estamos atendiendo cerca de 400 madres y nosotros lo que hacemos y lo que es más fundamental es el apoyo emocional ante un embarazo imprevisto. Existen tres tipos de mujeres: la que va a abortar directamente y no se plantea nada más que abortar y utiliza el aborto como método anticonceptivo, que esa no viene nunca Red Madre; la que duda si seguir o no con el embarazo, pues porque puede tener un maltrato, puede tener dificultades económicas, puede estar en una situación de exclusión. Estas son las que nos llama, algunas abortan y otras no. Y luego la mujer embarazada que está en una situación muy, muy precaria y que en ningún caso se ha planteado nunca el tema del aborto. Entonces, lo que hace la Asociación Red Madre es lo que digo: lo primero, la ayuda emocional, y después la ayuda material. En Valladolid somos 70 voluntarios. Tenemos 4 tipos de voluntariado, que es voluntariado de atención directa, que es PURI, que son las que atienden directamente a las madres. Tenemos 40 voluntarias de ropero, que son las que preparan todo tipo de ropa para entregar. Luego tenemos las que están en el sótano de la sede, que llevan los enseres, coches, cunas, etcétera. Y también ahí se hace la entrega de productos del Banco de Alimentos, porque Red Madre es centro distribuidor del Banco de Alimentos para mujeres embarazadas. Entonces, y luego, pues todo el tema administrativo y todo el tema económico y todo este tipo de cosas que tienes que tener voluntarias para que lo hagan. Con lo cual, pues las 70 voluntarias son absolutamente necesarias. Nosotros, claro, no es lo mismo que 40 días por la vida. Nosotros lo que tenemos que conseguir es dinero, porque atendemos al niño desde que nace hasta que cumple 2 años, entregándole ropa, pañales, leche, biberones, potitos, etcétera, etcétera. Entonces,
Nosotros una de las cosas que tenemos que hacer más importantes es recaudar dinero, lógicamente, para poder llevar a efecto nuestro fin, que es atender a los niños. Entonces, como somos una asociación de utilidad pública, tenemos donativos porque la gente se lo puede grabar. En este momento están colaborando con nosotros Banco Santander, CaixaBank, Reales Seguros, Michelin, Generali y algunas empresas más pequeñas. Y luego tenemos socios, porque claro, nosotros necesitamos mucho dinero y de las 20 cofradías que existen en Valladolid, 10 nos hacen recogida, nos hacen aportación de dinero y también en muchas parroquias, es una forma de que tenemos de ayudarnos, lógicamente, la Iglesia está absolutamente a favor de la vida, nos hacen colectas para recaudar dinero, porque claro, con casi 400 niños, pues os podéis imaginar lo que tenemos que gastar para poderles atender. Entonces, esta es la forma de que funciona Red Madre, pero me gustaría deciros que antes, cuando una mujer se quedaba embarazada, iba al ginecólogo y la matrona o la trabajadora social le daba los papeles para abortar, porque quisieras o no, te daban la información del aborto y la información de Red Madre para la que quisiera no abortar, tuviera un sitio donde la pudieran ayudar. Pero es que antes, en la anterior ley, la ley AIDO, se daban 72 horas para que la mujer pudiera decidir si quería o no abortar. Pero en la nueva ley que ha habido de Irene Montero, esas 72 horas han desaparecido, entonces tú vas a la matrona, te da los papeles y en el momento tienes cita para abortar. Con lo cual es algo, además es que no le tienes que preguntar a la matrona, o sea, no te da si tú quieres o no seguir con el embarazo, si tú quieres abortar, no, directamente te da ya la documentación. Y algunas mamás, y os lo puede decir Puri, se quedan súper sorprendidas de que, vamos a ver, es que no me he planteado ni siquiera, o sea, me acabo de enterar que estoy embarazada y no me planteo siquiera ningún tipo de decisión y ya me están dando cita para abortar. Entonces, ahora nos cuesta más porque esas 72 horas nos daba tiempo a nosotros a poder conectar. Te llamaban, lo pensaban, pero ahora es más difícil. Está bueno. Al hilo de lo que decía Mar, pues se me viene a la cabeza una mamá que hace poco pues nos llamó, Mar me pasó el teléfono, normalmente mandan un correo a Red Madre, yo estoy a disposición a la hora que sea y entonces les llamo, me pongo en contacto con ellas, hago la entrevista y me cuentan, ¿no? Y al hilo de lo que decía Mar, me llamó una mamá, no hace mucho, hace unos meses, ¿no? Que estaba pues en shock la mujer porque se acababa de divorciar, se encontraba mal, se fue al médico de familia, le hacen pruebas y le dicen que está embarazada. Entonces, pues ella se quedó, la pobrecita, fatal, estaba destrozada. Y lo que decía Mar, o sea, en vez de pues darle una palabra a su médico, ayudarle, bueno, cálmate, hay soluciones, le dio los papeles del aborto, no le dijo ni lo que era, se lo puso así sobre la mesa, le mandó a casa, bueno, cuando te tranquilices, léelo tranquilamente y ya llamas. Y cuando llegó a casa, pues lo abrió y se puso a leerlo y vio que era la cita para poder ir a abortar. Entonces, bueno, esa noche lo pasó muy mal, nos lo contaba luego, pidió cita a Red Madre para poder tener la otra cara de la moneda y por lo menos, decía ella, yo estoy en shock, pero quiero saber si puede haber alguna posibilidad de no cortar por lo sano, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ese niño ya está con nosotras, así que fenomenal. Y bueno, pues con referencia a lo que decían antes Luis y Juan, yo creo que son 8 vidas, ¿no? Pero solo por una ya, pues nos merecía la pena, porque cuando una persona cruza al otro lado, o sea, la alegría es tan indescriptible. Igual en Red Madre, yo la labor que hago en Red Madre, pues nada, hago atención directa, entonces cuando es una mamá que no es un rescate, ahora os explico lo que es el rescate, ¿no? Es una mamá que llama para pedir ayuda porque está en una situación vulnerable, pues a mí me la pasan, la persona normalmente hay un teléfono de 24 horas que funciona todo el día,
Y entonces me pasan esa documentación de esa mamá, yo me pongo en contacto con ella, la cito normalmente en la sede, pero si no quiere ir, pues no me importa acercarme a algún sitio, tomamos un café, hablamos sin prisa, ¿no? Ya me cuenta su situación y ya la cito, si quiere seguir adelante, pues en la sede. ¿Me permites? Hay una cosa que... lo más importante de Red Madre, nunca estará sola y nunca juzgamos. Eso es muy importante a la hora de la entrevista. Claro. Entonces, nada, pues ya vienen a la sede, normalmente les rellenamos una hoja con una solicitud de admisión, ellas la firman, nos traen los documentos que necesitamos y ya quedan como apuntadas, pertenecen a Red Madre, por así decirlo, para que luego puedan recibir la ayuda. Entonces, bueno, lo de los rescates que os decía, que bueno, pues son como las niñas mimadas de Red Madre, por así decirlo, ¿no? Porque es gente pues con unos sufrimientos y unas mochilas tremendas, gente que a lo mejor viene ya no solo de no tener bienes materiales, es que es gente pues pobre espiritualmente, con una situación de abusos o con una situación de maltratos. Bueno, tuvimos una madre que atendí yo, Mar se acordará también porque luego le hicieron una entrevista a nivel privado y salió en el ABC. Pues esta señora tenía un niño de 1 año y medio y uno de 5 meses en la barriga, estaba embarazada de 5 meses y tuvo que salir una noche con los pasaportes porque la mataba su marido. Entonces, pues bueno, son casos muy serios, vemos que cada vez la necesidad es más grande, los sufrimientos son terribles y lo que decía Mar es muy importante, no las juzgamos, intentamos, no sé, yo me considero una persona muy maternal y la verdad es que cuando les estoy haciendo la entrevista, lo digo siempre, tardo mucho porque dejo el boli, me levanto muchas veces a quererlas porque se ponen a llorar desconsoladamente. Entonces es gente, pues eso, que necesita un abrazo. Tampoco las juzgamos porque a veces repiten los embarazos y vienen otra vez a la sede, otra vez embarazada. Y hay gente, pues cuando hacemos, por ejemplo, alguna campaña y estamos recogiendo cosas para poder luego comprar pañales y leche y nos dicen... Bueno, pues que no se acuesten con hombres, pues que tengan más cuidado, pues y nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros estamos para quererlas y ayudarlas, no estamos para juzgar, porque además yo siempre repito una frase y lo digo mucho a mis compañeras, yo con la vida de estas mujeres probablemente metería mucho más la pata y lo haría mucho peor, estoy convencida, porque tienen vidas durísimas. Y luego pues es una maravilla ver que ellas apuestan por la vida y salen adelante. O sea, yo no conozco en estos 14 años que llevo en la sede nadie que haya optado por la vida y no esté súper encantada con su niño o su niña, se hayan formado, hayan luego encontrado trabajo. Es que salen adelante, o sea, ellas dicen sí a la vida y la vida se lo paga de verdad con el 100 por 1, como dice la escritura. Entonces, pues bueno, y luego pues yo la experiencia que puedo decir, tanto en 40 días por la vida, que también pertenezco a esta asociación, como Red Madre, es que entre nosotros pues hay un ambiente estupendo. O sea, yo he conocido gente estupenda que no conocía de nada, tanto en 40 días por la vida como en Red Madre, porque es como que se crea muy buen rollo, ¿no? Porque todos sabemos perfectamente a lo que vamos y cada uno tiene su misión, su puesto, pero todos a una, a defender la vida y a decir, estamos aquí sabiendo que cada uno tiene una misión muy concreta. Y bueno, pues eso ya te sientas requete pagado. Todo el tiempo que empleas y todo el desgaste que puedas tener, desde luego está pagadísimo viendo luego pues la cara de una mamá, porque yo el otro día en la sede atendiendo a una mamá que era un rescate, que me lo mandó Eusebio, la conoció él en el abortorio, pues le decía, si es que estás hasta más guapa desde que has tenido el bebé, pero es que es verdad, o sea, la expresión de su cara le había cambiado completamente. Y bueno, pues más o menos eso es todo, que merece la pena desgastarse por la defensa de la vida. Quería añadir que en 40 días por la vida, que es una vigilia de oración, oramos. Por supuesto, oramos por la salvación de los niños, pero oramos igualmente por la salvación de las madres y por los trabajadores del aborto. Es decir, que los trabajadores del aborto no es el enemigo.
el enemigo es el diablo, que es el que los engaña, y por supuesto pues tenemos una actitud, y es la que debemos tener, pues de compasión, de estar allí dando testimonio, pero rezando por ellos, o sea, gastando nuestro tiempo, nuestra reputación o lo que haga falta para que el Señor pues les ayude, ¿no? Yo sí que quiero decir también que cualquier voluntario se apunte tiene que firmar una declaración de paz. En esa declaración de paz se compromete pues a eso, lo que entendemos todos, ¿no? Que es un buen comportamiento cívico. No juzgamos, como decía también Red Madre, es muy importante, no se juzga a nadie. Nosotros que lo único que queremos ser es un punto de luz, ¿no? Sí que también quiero aportar unos comentarios que hizo en el Congreso de 40 días por la Vida Internacional. Se ha celebrado en Barcelona hace unos días y yo tuve unas notas de ciertas frases que me llegaron, ¿no? Él decía que ha habido más de 25.000 rescates, ¿no? En el mundo. El que tiene una visión más general, Sean Corney, que es, digamos, el alma mater del proyecto, detrás del Espíritu Santo, decía que son cientos de madres las que nos dan las gracias por estar ahí fuera. Y vemos un poco las nuevas leyes que han salido sobre el acoso, a veces recibimos a la policía, a veces hay un poco de persecución, en Valladolid menos, pero hay otras campañas donde lo pasan mal, o sea, realmente tienen a lo que sería acoso, ¿no? Real. Pero si no estamos allí, pues esto no va a suceder, ¿no? Entonces, tenemos claro que es una vigilia pacífica, que para acabar con, como decía Juan, con el demonio, ¿no? El enemigo no son las personas que están, ni los que trabajan, ni las madres, sino el enemigo es el diablo, y con el ayuno y con la oración, pues es la manera de combatirlo. Y también esto que me hizo reflexionar, ¿no? Que sabiendo la verdad que todos sabemos sobre la vida, porque es innegable, cuando empieza la vida solo hay que mirar, todos sabemos que la vida empieza en la misma concepción y que el salto que da el ser humano es un salto cuantitativo, no cualitativo, y eso es ciencia, no es que no lo puedes cambiar, ¿no? Pues sabiendo la verdad, quizás algún día el Señor nos pregunte, ¿y tú no sabías que se hacían abortos en este caso en Valladolid, en la calle San José? ¿O no sabías que... ¿Y tú qué hiciste por defender la vida de mis niños? ¿Tú qué hiciste por defender la vida de mis santos inocentes? Y aquí la pregunta es si, sabiendo la verdad, nos vamos a presentar delante del Señor con las manos vacías. O vamos a dar la batalla, ¿no? La batalla dentro de cada uno de sus posibilidades. Entonces, bueno, 40 días por la vida da la oportunidad de ser el principio del fin del aborto. Y cambiar la historia, ¿no? Ser parte de la historia para cambiarla. Entonces el objetivo, el final es el fin del aborto. Ese es un poco el objetivo final, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y en definitiva, pues claro, como antes decía, también decía Luis, es una batalla espiritual. Se ha intentado desde hace muchos años luchar contra el aborto, porque organizaciones pro vida hay muchísimas en todo el mundo, y el mundo pro vida ha estado luchando contra el aborto durante décadas, pero pues no lo han conseguido. Y precisamente es curioso que Texas, que ha sido el primer estado, o de los primeros, no sé si el primero o el segundo, que ha aprobado una ley contra el aborto, la ley del latido fetal, que fue aprobada antes de que cambiase la ley del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es donde nació este movimiento, ¿no? Es decir, que realmente estamos convencidos de que la oración está dando sus frutos, y de que esos frutos no solamente son bebés salvados en las campañas en todo el mundo que hay, sino que también la base del aborto, que es la mentira, y bueno, la cultura pro muerte en general, que tiene muchas ramificaciones, pues también está cambiando poco a poco, ¿no? En Estados Unidos está, desde luego, pasando un terremoto, porque con la llegada de Trump, pues dicen que es el presidente más pro vida que ha existido. Es decir, no es que sea un modelo de persona, ¿no? Porque
tiene muchísimas incoherencias, pero el hecho real es que es el presidente más pro vida. No sabemos por qué. Sus motivos interiores, ¿no? Pero es el presidente más pro vida. Y bueno, eso está causando una hecatombe, digamos, a nivel mundial de primer encontronazo entre la cultura de la muerte, que se estaba extendiendo y que está muy extendida, pues no solamente en Europa, sino en todas las instituciones internacionales, un encontronazo con un movimiento pro vida mucho más fuerte, mucho más fortalecido, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que ha dicho Juan de lo de la mentira, a mí sí que me gustaría decir cómo desde las instituciones, quien está detrás de todo, se utiliza palabras para cambiar lo que es el fondo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver interrupción voluntaria del embarazo. Primero, no es una interrupción, porque no puede continuar. Todo lo que se interrumpe continúa, no es un interruptor como la luz, ¿no? Después, no es voluntaria, porque en muchos casos, pues, las situaciones no acuden voluntariamente, sino acuden presionadas por sus familias, por su entorno. Entonces, bueno, pues... Por no hablar de la voluntad del niño, obviamente. Sí, claro. Entonces, bueno, que es un tema muy largo el del aborto, pero bueno, que al final el diablo, que es el que está detrás, ¿no? Pues está la mentira. Y tampoco se habla de las consecuencias físicas y psicológicas de las que nosotros somos testigos, porque alguna vez pues ha venido alguna madre que nos ha visto y ha acudido a decirnos, bueno, pues ella abortó, cómo se sintió, cómo se arrepiente, cómo la duele. Y yo alguna vez he escuchado como, bueno, pues las que tienen la misión de acabar con el aborto realmente son las madres que han abortado, ¿no? Y que saben las heridas que tienen dentro, porque mejor que ellas nadie lo puede saber, ¿no? Yo ahí tematizaría que no solo es la mujer la que sufre el aborto, sino el papá, que en muchos casos ellos quieren que sigan con el embarazo y la mujer no. Y ese hombre tiene un trauma, en este momento se está tratando ya en las clínicas, lo están tratando los psiquiatras, y normalmente en muchos casos ese hombre se convierte en maltratador. O sea, estamos hablando ya de temas no solo en la mujer el efecto, sino en el hombre. Nosotros hemos detectado que en Red Madre, cada 10 mujeres que nos llama, 8 siguen con el embarazo. Eso también es muy importante, porque se ve que porque tengas un problema serio económico, que es lo que realmente te hace ir a abortar, pues si tú les ayudas, se mantienen el embarazo. Eso es súper importante. Eso nosotros lo detectamos, lo vemos, y además, como dice Puri, están contentas. Al final tratamos eso. La ayuda emocional es importantísimo, porque esas mujeres en muchos casos van con una moral, bueno, tremendamente baja, y eso no es bueno ni para ellas ni para el embarazo. Y nosotros, no sé si habéis visto cuando han puesto antes una foto que es una bolsa beige. Esta de las primeras. De las primeras, ¿vale? Esa bolsa beige es lo que se llama la canastilla. Se la damos en el 7º mes de embarazo. Lleva todo lo que puede necesitar la mujer en el momento del parto, y como el que seas una persona que no tiene dinero no quiere decir cuando estés en el hospital con otras mamás que están dando a luz, que están en una situación económica normal, que llevan todo nuevo para sus hijos. Bueno, pues todo lo de las canastillas, todo o casi todo es nuevo. Entonces ahí van 6 bodys, van pañales, va biberones, va todo el tema de aseo, tanto para la mamá como para el bebé, y todo eso nosotros lo compramos, ¿vale? Porque creemos que el que seas pobre no quiere decir que no tengas algo para poder... Y eso, la verdad, cuando ven las canastillas es que, bueno, alucinan. Y, por ejemplo,
La siguiente foto, esta botella, Abadía de Retuerta hace un vino solidario. Nosotros mandamos 8 beneficiarias, con lo que recolectaron la uva, se hizo un vino que nosotros vendimos y conseguimos 12.000 euros para poder comprar pues, pañales, leche. O sea, la gente ya nos conoce y, bueno, pues mucha gente nos ayuda. Perdona, explica las botellas con los nombres. Sí, es que ahí solo se ve la etiqueta, pero en la parte de atrás venían los 8 nombres de las 8 mamás que habían hecho de la contraetiqueta, que habían recogido la uva. Nos pilló en plena pandemia, tuvimos que contratar un autocar porque había que guardar la distancia y bueno, en Ribera del Duero no hubo ningún caso en la vendimia que se contagiara gente del COVID porque lo hicieron fenomenal, pero fue un poco agobiante y claro, pues una situación, entonces eso también nos dio muchísima visibilidad y otras muchas empresas, lógicamente, y la verdad es que ya en este momento nos conoce muchísima gente porque, bueno, hemos hecho una labor, bueno, 75.000 mujeres en España es una cifra muy importante y que realmente en este momento el problema de gente sin recursos está aumentando de una manera tremenda. Entonces, bueno, tratamos de dar lo que podemos, pero sobre todo, y lo más importante, el acompañamiento de la voluntaria, la ayuda, el acompañarlas, el médico si van solas, el irlas al hospital a ver cuándo ha nacido el bebé, o sea, todo ese tipo de cosas son los que realmente definen a Red Madre, más que el paquete de pañales, leche, todo eso sí es importante, pero lo otro es muchísimo más. Por ejemplo, también las voluntarias de atención directa, cuando hacemos la entrevista, normalmente le damos a la mamá nuestro móvil personal, el particular, porque es gente como con muchos bajones emocionales. Entonces, a lo mejor en ese momento está tranquila, estás con ella, pero se va a su casa y está sola. Y hay gente que vive en una habitación, hay gente que ha estado en pensiones. Entonces, son situaciones duras. Y bueno, sí que nos llaman, yo se lo digo siempre, a mí llamadme a la hora que queráis. Entonces, bueno, me decía una mamá el otro día, es que te oigo la voz y ya me calmo. Me hacía mucha gracia, digo, como los niños pequeños. Pero es que también es una manera de agradecer, ¿no? Eso es verdad, también son súper agradecidas. O sea, hemos tenido mamás que no tenían nada y han venido a la sede a traerte unos pasteles porque que les dices que no tenéis que traer nada, pero del agradecimiento que, o sea, les sale que están tan contentas por lo que ellas se han sentido, sobre todo queridas, porque es como dice Mar, ya no es lo que les ayudes con cosas que necesitan para el día a día. Pues oye, saben que les das un abrazo y yo de verdad os lo digo, le doy un abrazo a una mamá y se lo doy como se lo daría a una hija mía, es que se lo doy de corazón, porque veo que es gente y luego les acabas cogiendo mucho cariño, es que les quieres de verdad. Yo a veces se ríen compañeras, ¿no? Porque me voy a veces fuera y porque tengo una hija que vive fuera y claro, tengo que pasar a mis mamás, a compañeras para que en el tiempo que estoy fuera se las atienda, ¿no? Y digo, como si fueran princesas, ¿eh? O sea, porque pues es verdad, es que las quiero de verdad. Entonces es una manera de entregar tu tiempo, porque todas somos voluntarias, a una causa que yo, vamos, de verdad que es que merece la pena muchísimo. Lo primero porque Dios te lo paga con creces y lo segundo porque la vida te lo paga, porque solo verlas luego, pues eso, los bebés, que nos llevan a los bebés, que les tenemos de todas las nacionalidades, de todos los colores, y es que, pues eso, que se nos cae la baba luego con ellas y las ves salir adelante y merece la pena. Yo ¿Quieres decir? solo sí quería puntualizar también que el aborto está tan extendido en la sociedad que no solo a veces son los casos más extremos de personas que sufren, sino que a veces es gente de lo más normal y corriente, que es nuestro vecino de la puerta de al lado, ¿no? Y hay rescates que ha habido en la campaña que es gente pues tan normal como puede ser yo mismo, ¿no? Incluso cuando hemos hablado con ellos, católicos, casados por la Iglesia y con su tercer hijo.
Simplemente que el tercer hijo, pues no sé, pues no me viene bien, o no tal. Y bueno, quizás este tipo de gente, claro, necesita ese punto de luz, ¿no? Ese punto de decir, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, da un poco claro también que... Sí, yo quería un poco incidir, para terminar, en si los católicos, si los católicos, ¿qué responsabilidad tenemos los católicos, ¿no? Que tenemos la gracia de tener pues esta fe y si consideramos este problema en su gravedad, en la gravedad que tiene. Hay muchos apostolados en la Iglesia, hay muchos problemas en el mundo de diferente tipo, pero digamos que si medimos si ponemos en relación estos problemas, no hay ninguno que yo sepa que cause 70 y pico millones de muertes en el mundo. Es una cantidad que yo creo que mentalmente la gente no es capaz de asimilar. Es decir, asimilar que todas las semanas 30 niños son descuartizados, aspirados, aniquilados con nuestros impuestos y delante de nuestras narices y con el parabién de nuestras autoridades, de las matronas, de los asistentes sociales, incluso de católicos, porque hay madres que van allí que son católicas y que obligan a sus hijas a abortar. Eso es, como se dice en inglés, una píldora demasiado gorda para tragar. Entonces hay mucha gente que ni siquiera le da al tema un rato de pensar porque no lo asimila. Entonces hay mucha gente que está en negación, mucha gente que prefiere no pensar en ello, pero, en fin, en España, más o menos haciendo cálculos, a lo mejor hay 4 o 5 millones de personas afectadas por el aborto. Cada año suben, porque cada aborto no es solamente una vida que se aniquila, sino es la vida de la madre, con su bienestar espiritual y mental, el padre, la familia, familiares también que pueden verse afectados por esa situación. Es decir, es mucha gente la que cada vez está más herida por el aborto. Entonces, es un problema, yo creo, suficientemente importante para que la gente tome cartas en el asunto. Es decir, que venimos aquí, hablamos unas cosas, tal, y bueno, ya pasado mañana ya no nos acordamos, pues porque como no lo vemos, como no nos lo van a contar en la tele, como no nos afecta directamente hasta que nos afecta, pues es un poco el destino o el objetivo de dar testimonio también en la calle, ¿no? Es uno de los pilares de la campaña. No solamente oramos y ayunamos y nos sacrificamos, sino que estamos dando una luz de atención a todo el que pasa por la calle y, bueno, pues cuando podemos acceder a los medios de comunicación, pues también es esa nota de atención. Yo solo quería comentaros, nosotros hemos dado muchas charlas en colegios con adolescentes y bueno, yo no he visto cara más de sorpresa porque, bueno, no, es que el aborto en este momento, la situación, nosotros hemos atendido mamás desde 13 años a 44 años. O sea, hemos tenido varias niñas de 13 años, una de 15 que le provocaron 2 abortos anteriores y ya la madre el tercero no dejó. Pero la cara de asombro cuando yo había leído una entrevista a la madre de Cristiano Ronaldo, preguntaron, ¿estará usted muy contenta y tal? Y contestó, bueno, me planteé abortar y no lo hice. Y los chavales, ¿cómo? Nos habríamos quedado sin Cristiano Ronaldo. Esto es para pensarlo. Y también la madre de San Juan Pablo II, en otra entrevista, dijo lo mismo. Entonces, pero lo de Cristiano Ronaldo, alucinaban en colores pensando que no habían tenido su ídolo. Digo, pues eso, toda persona que se aborta es una persona que no se vuelve a repetir nunca. Nunca nadie es igual. Puedes tener hijos después, pero que has abortado no se repite. Y la cara fue, os podéis imaginar, un poema de todos ellos. Gracias por habernos escuchado y espero que hayáis entendido un poco lo que es Red Madre y lo que tratamos.